Cordial saludo. A continuación presentaremos el estado de flujo de efectivo de la empresa Jugos del Campo. Para este trabajo estuvimos Adriana María Moreno, quien les habla, Edwin Fernando Cifuentes, Joana González y Juan Camilo Quiroga. El propósito de este trabajo es dar a conocer el estado de flujo de efectivo de nuestra empresa, teniendo en cuenta el estado financiero. Se mostrará cómo se generó el efectivo y qué destino se le dio a ese dinero. Y verificar si podremos cumplir con las obligaciones y tener futuros proyectos de inversión y de expansión. Este estado es de gran utilidad a la hora de crear estrategias o diseñar políticas que requieran recursos de la compañía. Daremos inicio al primer punto, que consistía en analizar las actividades de operación, inversión y financiación. Como lo presentamos en los estados financieros anteriores, a continuación veremos la categorización de cada una de las partidas de acuerdo con el tipo de movimiento. Los movimientos son operación, inversión y financiación. Antes de iniciar, queremos presentar un glosario de términos financieros que tuvimos que buscar para poder identificar o poder dar un mejor análisis a esta actividad. Cancelación, que consiste en pagar una deuda dentro del plazo establecido o de vencimiento. Pago, que consiste en el cumplimiento de las obligaciones de la forma pactada. Acreedor es la persona o institución que tiene derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación, a la satisfacción de una deuda. Y proveedor, que es un tercero que se abastece de materiales u otros suministros, que abastece de materiales u otros suministros a la empresa, los cuales son necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la misma. Damos inicio con los movimientos. Entonces aquí podemos identificar que un préstamo bancario, el préstamo bancario que obtuvimos hace parte del movimiento de financiación y representa una entrada de efectivo para la empresa. Cancelación de cuota de préstamo, efectivamente hace parte del movimiento de financiación y corresponde a una salida de efectivo de Jugos del Campo. Cancelación de las deudas de seguridad social, para este caso no nos aplica dado que estamos en nuestro primer mes de operación. Y como ya pudimos identificar en nuestro glosario de términos, cancelación significa pagar una deuda y para este caso pues no nos correspondía. El pago de dividendos, como lo presentamos y como lo dije inicialmente en nuestros estados financieros, si sucedió en la empresa Jugos del Campo, corresponde al movimiento de operación y hace parte de una salida de efectivo. Los pagos de evoluciones de impuesto de renta no nos aplican, nuevamente porque es nuestro primer mes de operación. Cobro de un valor de cartera tampoco nos aplicó. La compra de un edificio, sí, pues como bien lo explicamos anteriormente, nosotros compramos el local donde estamos operando, corresponde al movimiento de inversión y representa una salida de efectivo para la empresa. El pago de impuestos sobre la renta no nos aplica, ya lo dijimos, tenemos nuestro primer mes de operación, lo mismo para venta de muebles o enseres, pues nosotros no, nuestra venta son los jugos. Compras a crédito, sí, nos aplica, corresponde al movimiento de operación y en este caso pues no aplica un flujo de efectivo. Cancelación de un proveedor no nos aplica. Cobros por regalías o comisiones no nos aplica. Pago a proveedores de bienes y servicios no nos aplica. Pago de servicios de mantenimiento pendiente, pues tampoco nos aplica. Adquisición de un vehículo no nos aplica, puesto que nuestro servicio es directamente en el local, la persona va y adquiere su jugo directamente. Venta de artículos a contado, sí nos aplicó, corresponde al movimiento de operación y hace parte de una entrada de efectivo. Ignoración de cuentas por cobrar no nos aplica. Préstamo a un empleado tampoco pues ocurrió en nuestro primer mes de operación. Hipoteca a un bien raíz no nos aplica. Pago de prestaciones sociales sí nos aplica, corresponde al movimiento de operación y esto hace parte de una salida de efectivo. Cancelación de un servicio público pendiente de pago no nos aplica. Emisión de acciones tampoco. Compra de inventario contado, sí, nosotros tuvimos compras de inventario y eso lo presentamos en nuestros estados financieros, igual que los gastos de depreciación. Los dos corresponden al movimiento de operación y constituyen salidas de efectivo. Pagos realizados a la deuda de un arrendamiento financiero no nos aplica. Pago de un seguro pendiente tampoco. Pago de salario sí, corresponde al movimiento de operación y constituye una salida de efectivo.
Cobro de préstamos a terceros no nos aplica, gastos de amortización de intangibles, sí, pues como lo dijimos, nosotros adquirimos un software, esto hace parte del movimiento de inversión y corresponde a la salida de efectivo de la empresa. Pagos de adquisición de acciones de entidades no nos aplica, impuestos y cancelación de honorarios no se aplicó, corresponde al movimiento de operación y constituye una salida de efectivo. Venta de un intangible no nos aplica, pago por arrendamiento de una máquina para operación del negocio no nos aplica, dado que todas nuestras máquinas fueron compradas de contado. Compra de un intangible sí nos aplica, corresponde a la partida de inversión y constituye salida de efectivo. Venta de acciones, pago de sobregiro, cancelación de prestaciones sociales no nos aplica. Compra de equipo de cómputo sí nos aplica, nosotros compramos el equipo, corresponde a movimiento de inversión, a salida de efectivo. No nos aplican compras por cobrar a clientes, cancelación del impuesto a las ventas por pagar, ni venta de maquinaria de equipo, porque como ya lo expliqué, no es nuestro negocio. Nos aplicó cuentas por pagar a proveedores, esto corresponde a la operación y a la salida de efectivo. Cancelación total del saldo de deuda a hipotecario no nos aplica porque no, pues no tenemos ningún préstamo, pues no incurrimos en ninguna hipoteca. Y nos aplicaron cuentas por pagar a acreedores varios y causación de dividendos. Esto corresponde igualmente a salida de efectivo. Y para finalizar, recompra de acciones no nos aplica, puesto que nosotros no hicimos ni venta ni compra de acciones. A continuación, los dejo con mi compañero Edwin, quien les hablará del segundo punto. Bueno, cordial saludo para todos. Efectivamente, en este caso, como mencionaba nuestra compañera Adriana, voy a hablar sobre el segundo punto que nos pide una reflexión sobre el caso de la serie El Socio, en específico el capítulo Stain Meat Products, en relación con el manejo de efectivo y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, fue la principal fuente de problemas en relación con la falta de efectivo de la empresa? Pues como grupo y basados en el material de estudio, pudimos concluir que los problemas de efectivo de la empresa radican principalmente en los siguientes aspectos. El primero de ellos sería la falta de interés en el cobro oportuno a sus clientes. Podemos ver que la empresa actualmente o en el momento de la grabación del capítulo contaba con una cartera vencida de hacía muchísimo tiempo e incluso eran millones de dólares. Entonces tenían esta cartera de cobranza muy atrasada, la cual es el segundo aspecto que pudimos identificar. También vimos que la operación tiene costos muy elevados en comparación a lo que está produciendo. Entonces, si bien la empresa está teniendo ingresos de más o menos 10 millones de dólares al año, los ingresos que están teniendo no dan para cubrir los costos de operación. No hay una eficiencia en el uso de los recursos que obtiene la empresa. Tampoco hay organización con el pago a proveedores. Esto lo podemos evidenciar principalmente en la gerencia, que fue lo que identificamos como el mayor problema dentro de la empresa, pues hace muchos, por ejemplo, transacciones, hace compras y no le deja saber al personal directamente interesado, en este caso, pues la parte de contabilidad y pues el departamento encargado. Entonces él hace sus propias compras sin recurrir al personal que debe dar la autorización. Tampoco hay un interés real en relación a los ingresos y egresos. Un ejemplo de esto es cuando se pide que comience a recolectarse pues un poco de cartera vencida y se puede evidenciar que el gerente no tiene de pronto la intención o la voluntad de cooperar con esto. También hay acuerdos comerciales de patrocinio que no estaban generando utilidades, pero sí estaban generando pérdidas. Entonces vemos que ellos tenían un convenio para vender sus hamburguesas, que era una de las líneas, era uno de como su producto estrella, y tenían un convenio para venderlas, pero este convenio como tal no estaba generando un retorno a esa inversión, o al menos no el retorno que debería tener. También hay un desconocimiento en sus flujos de efectivo y deudas a bancos. Ellos subestimaban la deuda que tenían con el banco, creyendo que era mucho menos de lo que en verdad era. Y hay una falta de orientación eficiente de ingresos para hacer la empresa rentable.
De acuerdo con la primera estimación que se hace durante el capítulo, los pasivos superan los ingresos, lo que no hacía viable la operación. Como conclusión, se puede decir que la empresa no tuvo control de sus estados financieros básicos, razón por la que no había conocimiento del uso que se estaba dando a los ingresos y en ese sentido tampoco había control de sus gastos. Listo, los dejo a continuación entonces con mi compañera Joana, que les va a dar la respuesta a la segunda pregunta. Saludos, mi nombre es Joana González y continuando con las preguntas referentes al video previsto para este trabajo, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los tres tipos de flujo de efectivo puede incidir más en la situación de dificultad financiera de la empresa? Para hablar como de los conceptos referentes a este punto, vamos a decir que flujos de efectivo significa los cobros o entradas o los pagos o salidas que se realizan en las transacciones de una empresa, empleando para ello el efectivo o el equivalente a efectivo. La estructura del estado de flujo de efectivos tiene tres movimientos, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Ya como nos lo explicó nuestro compañero Edwin, vamos es como a sintetizar a cada uno de los movimientos que vimos que estaban haciendo mal esta empresa, los vamos a categorizar según las actividades que corresponden al flujo de efectivo. Entonces encontramos que la empresa se encontraba muy mal, tenía una situación de dificultad a causa de problemas de actividades de inversión, ya que no estaban utilizando los espacios y los equipos de la manera óptima, porque tenían unos costos que eran muy altos y definitivamente no le estaban dando el uso adecuado que le podían dar. Y también, pues como ya nos lo explicó Edwin, el tema de el gasto en la inversión en publicidad con la hamburguesa Brooklyn, pues en realidad no era nada rentable porque no les estaba dando ningún retorno de capital significativo a la empresa. En las actividades de financiación, ellos tenían una deuda con los bancos, la cual era muchísimo más alta de lo que en realidad ellos estaban creyendo que era, lo cual estaba convirtiendo a la empresa como en, en una amenaza inminente, ya que se estimó que la empresa tendría más o menos una operación de 2 semanas y ya no iba a poder cubrir ningún otro gasto que tuvieran. Y finalmente, también podemos categorizar unas actividades de operación, porque a pesar pues de que la empresa, como vimos en el video, tenía unos ingresos por más o menos 50 millones al año, estos ingresos no eran suficientes para generar una utilidad. La desorganización en la gerencia fue obvia porque no registraban ni informaba oportunamente los gastos al departamento correspondiente. Y como no informaba, pues tampoco tenía conocimiento si la empresa podía cubrir esos gastos o no, lo cual influyó directamente en que todos los pasivos superaran los ingresos. Y lo más grave era que las cuentas por cobrar ascendían a millones de dólares y que muchas de estas facturas estaban difícilmente para poder recuperarse, toda vez que unas tenían más de un año y otras al llamar a los deudores definitivamente no, no tenían la manera de realizar el pago. Finalmente, los dejo con mi compañero Juan, el cual nos va a explicar el punto número 3, la pregunta número 3. Muchas gracias, Joana. Entonces, continuando con el desarrollo, la pregunta básicamente es cómo debería haber sido el manejo del efectivo de la empresa y ustedes cómo lo hubieran hecho. Pues primeramente me gustaría definir la palabra efectivo, que es una partida de balance general que incluye el dinero en efectivo, tanto billetes como monedas y los depósitos a la vista que las empresas mantienen en el sistema financiero.
Entonces, para hacer viable la operación, debieron definirse en políticas claras de pagos de contado, contraentrega en los despachos de la comercialización de los productos, toda vez que al tratarse de ventas se sobreentiende que se incurren unos costos de inventario para poder ser vendidos y reutilizar estas utilidades provenientes de las ventas en más compra de inventario y de esa manera poder cubrir los demás costos, tanto administrativos, de distribución y operativos a que dieran lugar. Entonces, también debió asignarse una persona con conocimientos en ventas y distribución para que liderara la operación y mantuviera un equilibrio entre los costos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y las utilidades que se estaban percibiendo en la empresa y también que actuara oportunamente en reducir los costos operacionales para de esta manera tener una operación mucho más eficiente, por supuesto, aumentar las utilidades, detectar nuevas oportunidades de negocios que generen más ingresos para la empresa sin someterse a negociaciones, sin tener pues ningún conocimiento previo de los costos que puedan ser perjudiciales para el desempeño de la empresa. Finalmente, pues se implantaría un manejo claro y transparente de los estados financieros de la empresa para que de esta manera todos los interesados tuvieran acceso a la información para la toma de decisiones oportunas y, pues, por supuesto, en los momentos decisivos de la empresa tener como información concisa que pueda ayudar en el desarrollo de nuevas ideas. En conclusión, con mis compañeros, pues mediante la elaboración del presente trabajo, concluimos que al usar correctamente el estado de flujos de efectivo, la empresa destinará eficientemente sus fondos en las operaciones y sobre todo en el proceso de toma de decisiones de financiamiento de los recursos, como dije anteriormente, o de la inversión de los excedentes de efectivo. También podemos concluir que gracias al estado de flujos de efectivo, las empresas pueden adquirir información relevante para conocer cómo se obtuvo este efectivo y cuál es el destino que se le debe asignar, acordes a la verdadera capacidad de liquidez, que es lo que pues realmente importa. Este trabajo nos enseñó cómo identificar las formas de obtención de efectivo para así usarlas en la toma de decisiones por parte de los socios inversionistas en el caso que se requiera, ya sea pues el diseño de políticas, expansión y el crecimiento en el mercado. Muchísimas gracias